Bien, continuemos entonces. A ver, yo voy a preguntar, todos los que tienen la cámara apagada les voy a preguntar. El que no responda tiene 0. ¿Ya? Bien, chicos. Bien, jóvenes. Como dice su compañero, ¿no? Nosotros pues fuimos totalmente, ¿no? Se podría decir, un cruce, se podría decir, entre diferentes razas en el Perú, ¿no? Incas puros, por más puros que sean, siempre hay una consanguinidad con otro tipo, ¿no? De sangre, ya sea española, china, qué sé yo, africana, etc. El caso es que cuando vinieron los españoles éramos 12 millones, ¿no? Aproximadamente de incas. Vienen a 12 millones. Cuando San Martín proclamó la independencia en el año 1821, que ya estamos celebrando este mes, éramos solamente 1 millón de incas. Quiere decir que el genocidio que nos hicieron fueron de ¿qué? De 11 millones de incas. Imagínense ustedes. Entonces, ¿será conquista o será invasión? Bueno, saquen sus conclusiones. Bien, sigamos entonces. Ahora sí ya vino, ahí está, específicamente los incas, ¿no? ¿Qué seríamos si seguiríamos con, ¿no? ¿Qué sería, no? Este es culto al sol, ¿no? El Inti Raymi que le llaman, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si seguiríamos haciendo todas estas cosas, ¿no? No hablaríamos el español, sino el runacimi. Así es, estuviéramos hablando en runacimi. Así. Bien. Entonces, chicos, la base de la economía, voy a preguntar, sobre todo los que tienen cámara apagada, voy a preguntar. La base de la economía incaica. Yo le dije que la base de la economía incaica era ¿cuál? La agricultura. ¿Ya? La tierra era la subsistencia del incanato. ¿No? Ahí está la tierra. Luego vendría, ¿a dónde eran? A ver, toda la producción que se hacía de mano de los hatunrunas, que eran el pueblo, ¿de acuerdo? Todo esto que se hacía de mano de las hatunrunas, esta abundante producción, no solamente agrícola, sino también ganadera, ¿eh? Así es. Y también manufacturera, diferentes tipos de utensilios, cerámicas, ¿no? Bien, toda esta producción, ¿dónde eran almacenados? ¿Dónde eran almacenados? En las colcas, ¿verdad? Aquí está, aquí les voy a enseñar un dibujito de las colcas. ¿Dónde están las colcas? Colca. Ahí está, ¿no? Ahí está, eran almacenados en las colcas. ¿Por qué eran almacenados en los diferentes tipos de colcas? ¿Para qué? Para Para hacerlos cuando haya después, crisis para de algún salud. tipo de sequía, crisis, o simplemente cuando se necesitaba, era redistribuido, era distribuido a todo el imperio, de tal manera que nadie se quedaba sin comer. ¿De acuerdo? Bien. O simplemente eran destinadas también a la manutención de tambos. ¿Y qué eran los tambos? Ahí está. Por ejemplo, tenemos el tambo de Tahuasi. Era cuando aquí, ¿no? También se provisionaba de alimentos. O sea, el almacén eran los colcas, pero aquí también en los tambos se provisionaba de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando venían los mensajeros del Inca, ¿no? O cualquier que esté trabajando por ahí cerca, necesitaba de alimentos, los sacaba de aquí. O simplemente llegaba corriendo uno, le daba el mensaje, se quedaba descansando y empezaba otro el viaje. Y así sucesivamente. Y estos son los tambos. ¿De acuerdo? Eran edificios rectangulares, como ustedes lo ven ahí, ubicados en diferentes tipos de caminos. ¿Y para qué servía? De albergue, de descanso y también de aprovisionamiento. También había ahí alimentos, ¿no? No como en los cólicas, que era todo ahí el almacén, pero también había alimentos. ¿De acuerdo? El que se quedaba a descansar aquí, pues ya tenía sus alimentos, tenía que comer y descansaba tranquilo. Miren, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esto todo es Cusco, ¿eh? Bien, bien. Entonces, hablemos ahora de los principios. Para que un Inca, vamos a ver aquí, ya, bueno, esta es la economía inca, los incas tenían una economía en base al control de diferentes zonas productivas. Estas áreas estaban determinadas por la altura a la que se encontraban y se llamó este sistema vertical de la producción. ¿Qué quiere decir esto a mí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues el Inca se dio cuenta de algo en cuanto a la producción de sus alimentos, la agricultura. El Inca se dio cuenta
de que habían zonas, o sea, en las alturas había un tipo de plantas, ¿de acuerdo? Sin embargo, en las zonas bajas daban otro tipo de plantas. Entonces, de eso se dieron cuenta los incas y empezaron a hacer diferentes pisos verticales. ¿Ya? Bueno, aquí está lo que ellos mayormente, ¿no? Pues cosechaban, y estas son las técnicas agrícolas que ellos hacían, ¿no? Construían andenes para las zonas altas, de tal manera que en todos los andenes producían, cosechaban, ¿ya? Sistema ¿no? De riesgo que los incas construyeron en las faldas de los cerros, por eso eran de esta manera, como tipo escalera, porque ellos se dieron cuenta, pues, que habían plantas que nacían en las alturas y hay algunas que no, que nacían en las bajas o en las latitudes bajas. ¿De acuerdo? El Inca pues era muy inteligente, era muy minucioso, le gustaba analizar bien su contexto geográfico. ¿Para qué? Para recién hacer de repente algún tipo de obra. ¿De acuerdo? Luego también hacían los camellones en las zonas bajas. Eran montículos de tierra sobre agua y mantenían los cultivos en la superficie. Miren aquí, esto hacían, ¿no? De tal manera que esto eran como unos riachuelos largos, y aquí también largo, y esto hacía pues que se produjeran las plantas aquí porque había humedad, pues. Había humedad. Es como decir, tú haces tu chaquita y haces unos caminitos largos para que pase por ahí el agua. Es lo mismo, pues estos eran más grandes, ¿no? Eso hacían, no, no. Este es para las alturas y este es para, ¿no?, la parte un poco más baja. ¿Ya? Y las holladas eran excavaciones en lugares desérticos. Desierto quiere decir que no hay, pues, no es como una pampa que es productiva, los desiertos no son productivos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían ellos cuando estaban en un desierto o en algo arenoso, la arena? ¿Ya? Aprovechaban que la humedad del subsuelo, pues, nada más con eso, hacían producción, o sea, la inteligencia, ¿no? Ahora, ¿qué tienen que hacer? Voy a hacer canales de irrigación por aquí, por allá, para que crezca rápido, que le echan a las plantas, ¿no? Unos químicos para que si la papa nace, un ejemplo, ¿no? Si nace en un año, para que nazca nada más en 2 o 3 meses, ya está la papa. Y ya no es natural, pues, ya no es natural. O sea, los alimentos que ahora consumimos no son naturales, ¿de acuerdo? Porque le estamos forzando, es como decir la gallina. La gallina le hacen poner un montón de huevos en las granjas, un montón de huevos. ¿Para qué? Para vender los huevos, ¿no? ¿No? Y también para que salgan los pollitos antes del tiempo, ¿no? Una vaca, para en un año, le pones una inyección, unos químicos que hace que la criatura crezca rápido, bueno, el animal crezca rápido, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a nacer ese animal antes del año, ¿no? Entonces son todas estas cosas más, ¿no? Y ya hay un montón de cosas que hablar, ¿no? Pero ya, eso lo... A ver, un ratito, por favor. Bien, chicos, sigamos entonces, ¿ya? Eso es con respecto a las diferentes técnicas que ellos utilizaban. ¿Para qué? Para hacer diferentes tipos de producciones. Ustedes saben que la economía, ¿no? La economía incaica era la agricultura. Así es, chicos. Importante la agricultura para ellos, ¿no? Aquí está, pues, no solamente la agricultura, también parte de ello era la ganadería, ¿no? Ellos fueron, pues, como dice acá, los únicos que conocieron la ganadería en América. Los únicos, los incas, imagínense, ¿ya? Se basaba principalmente en la crianza de auquénidos, como vemos ahí, camélidos, americanos, etc. Además, usaban productos de los auquénidos, ¿no?, salvajes, como el guanaco, la vicuña, ¿no?, etc. Bien. Tenemos, pues, también en lo que es la manufactura, ellos, pues, hacían diferentes tipos de, ¿qué?, de cerámica para el pueblo, y también especialmente esto para los incas, pues, no para los nobles, chicos. Así es. Bien, aquí ya les enseñé esto de aquí, ¿ya? Bien. ¿Cuáles eran esos principios en que se basó la economía incaica? Primero, la reciprocidad, todo para todos. La reciprocidad y la redistribución eran prácticamente uno solo. Nosotros lo dividimos en dos principios, pero en realidad era uno solo. ¿Por qué? Porque en la reciprocidad, aquí todos trabajaban, ¿de acuerdo? Todos se ayudaban.
entre todos se apoyaban. Eso era, pues, ¿no? En el tiempo, pues, de los incas, la reciprocidad. El intercambio era mutuo, ¿ya? Todos ayudaban ahí. No había que yo tengo más trabajo o simplemente que de repente yo iba a trabajar menos y tú más, no, todo era por igual, el trabajo era por igual a todos ayudaban de la misma manera, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez que se daba esta reciprocidad, todos se ayudaban entre sí, ¿no? Y almacenaban pues los excedentes en los diferentes colcas, en los diferentes tambos también, para el descanso de algunos que llegaban ahí, ¿no? O los que trabajaban ahí, descanso y comida a la vez, ¿no? Una vez que se daba pues todos estos almacenes del excedente, etcétera, etcétera, empezaba la redistribución, ¿ya? Que era pues la redistribución, el reparto para todo el imperio incaico, ¿ya? O sea, todos trabajaban igual y todos tenían igual. Eso era, ¿no? Los principios de la economía incaica, que se basaba prácticamente en de la reciprocidad asimétrica, cuando un curaca recibía más de lo que daba un janturruna, ¿no? Bueno, pues había ciertos privilegios, de una u otra manera. Y la simétrica era el intercambio de bienes entre personas de la misma clase social, como hacían como un trueque, ¿no? Siempre prevalecía, pues, pero no era mucho la diferencia. Al fin y al cabo, todo era para todos. Aquí Miss, está la reciprocidad y la distribución. Dentro de ello tenemos, ¿no? El que está en la cúspide, el Inca. Luego tenemos el Curaca y el Ayumi, que es el Curaca. El Curaca era el jefe de un ayú, ¿de acuerdo? El jefe del ayú, ¿ya? O también de diferentes pueblos. Ustedes saben que un pueblo también está manejado por familia, por lo tanto el ayú. Bueno, ¿quién representaba ese pueblo? El Curaca, pues. ¿De acuerdo? El curaca era quien representaba al pueblo. ¿Quién era el supervisor del Inca? El Tuculico, era los ojos del Inca, el Tuculico. ¿De acuerdo? Bien, división de las tierras, entonces ahora chicos, para terminar rapidito, división de las tierras. Tenían tierras del Inca, tierras del pueblo y tierras del sol. En las tierras del Inca, todas las tierras del Inca estaban destinadas para la manutención solamente de los Incas o de las panacas, de la realeza. ¿De acuerdo? El sobrante se guardaba en graneros y constituían en provisiones para casos de desastres o escasez, ¿no? En los colcas también, ¿no? Eso eran las tierras del Inca. Las tierras del pueblo eran entregadas acá, no cada año, a diferentes ayud. ¿Y quién lo entregaba? El tucuilico, pues. El tucuilico veía quiénes faltaban tierras, veía si había, pues, en un matrimonio un hijo varón que ya cumplía ¿no? Más o menos, pues, su edad, y se le daba un tanto de tierra, ¿no? Por ejemplo, cada varón recibía un topo de tierra, que era más o menos 2.700 metros, ¿no? Cuadrado. Y la mujer recibía medio topo. Siempre la mujer poco, ¿no? Bueno. Tierras del sol. ¿Cuáles eran estas tierras que pertenecían al sol, supuestamente? Eran aquellas cuyos productores estaban destinados al mantenimiento de los sacerdotes. ¿De acuerdo? O sea, estas tierras del sol solamente producía para los sacerdotes o para las vírgenes del sol. ¿Quiénes eran las vírgenes del sol? Las akyas, pues. ¿Ya? Las akyas. ¿Y quiénes eran las akyas? Eran mujeres vírgenes que servían al Inca, ¿no? Iban de pueblo en pueblo o de ayú en ayú buscando diferentes tipos de mujeres vírgenes que fueran pues agraciadas, bonitas, ¿no? Hermosas muchas veces, y la escogían. Iba el Tucuirico junto con el Curaca, ¿no? Iban y la escogían a las mejores mujeres que eran vírgenes, ¿no? Especialmente pues a partir de los 12 años a 14 años. Y las llevaban, ¿no? A los aposentos del Inca. Ahí, ¿qué hacían ellas? Le daban un tipo de trabajo. Hacían, pues, los diferentes vestidos que utilizaban los incas. Y porque era para el Inca, que se suponía era como una divinidad, las mujeres tenían que ser vírgenes, pues, puras. Ahí está. Entonces, ellas eran las vírgenes del sol, pues. Habían tierras que solamente cosechaban para las vírgenes del sol y para los sacerdotes. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hacían los diferentes tipos de atuendos para los incas? Hacían, por ejemplo, también los diferentes chichas, joras que los incas celebraban, pues, ¿no? El Inti Raymi lo celebraban en diciembre. Para nosotros era Navidad, para ellos era, ¿no? el Inti Raymi. Era una fiesta religiosa para ellos que lo hacían en diciembre. Chicos, bien, entonces ya esta es otra historia, ¿no? De que ellas estaban, pues, ¿no? Las akyas
Estaban en unas casas grandes llamadas Agyawasi. Ahí ellas pues recibían educación ¿de quién? De las mamaconas. Ellas las instruían qué tenían que hacer, cómo debían coser, cómo debían hacer las chichas, ¿no? Las chichajoras ¿no? que tomaban los incas, en fin. Todo ese trabajo lo hacían las aquias y tenían que ser vírgenes. Y muchas de ellas llegaban a ser concubinas de muchos nobles, incluso hasta del mismo Inca. Bien, así es, pues chicos. La organización económica, ahora organización económica, ¿no? Basada en el trabajo. Ya tenemos aquí, rapidito nomás, el trabajo representó la actividad principal del imperio que bien podía sintetizarse en la frase, el que no trabaja no come. Así era ahí había una ley pues que cumplir. Tú no trabajas, no comes, así decía. O sea, aquí no había holgazanes, pues. No había holgazanes, no se asoció. ¿No? Las tres, ¿no? Los tres que nosotros conocemos. El AINI, tipos de trabajo. El AINI, la minca y la mita. El AINI, trabajo en el que se prestaban ayuda mutua, ¿ya? El AINI. La minca, trabajo comunitario obligatorios, ¿no? Y se sembraba las tierras del Inca. O sea, la minca trabajaba para las tierras del Inca. La minca, en un trabajo ¿no? O comunitario y obligatorio. Bien. La mita, tipo de trabajo que se realizaba para el Estado, ¿no? Hacían diferentes tipos de, ¿no? Qué sé yo, carreteras, hacían tambos, todo eso era para el Estado incaico, ¿ya? Bien, así de esa manera trabajaban ellos, ¿no? Así de esa manera también se debe trabajar en el Perú. ¿Cómo era la educación incaica? ¿Quiénes tenían derecho a estudiar en los tiempos de los incas? ¿Qué cursos aprendían los incas? ¿Cómo se llamaban los maestros incas? ¿Qué era el Yachayhuasi y qué era el Aquiahuasi? Creo que ya he dicho uno de ellos. La educación incaica era clasista. ¿Por qué era clasista? Porque solamente se daba a las clases altas. ¿De acuerdo? A las clases altas. Solo recibían educación los hijos de la nobleza. Por eso era clasista. ¿Por qué era moralista? Porque se basaba en los principios morales, Amayuya, Maqueya, Masúa. Había una educación formal y una educación informal. La educación formal se impartía en el Yachayhuasi. Yachayhuasi es como decir ahora los colegios solamente para varones. Claro que ahora no hay colegios solamente para varones, ahora es mixto, ¿no? Por ejemplo, José de San Martín antes era Colegio Nacional de Varones, no estudiaba ni una mujer. Colegio Bandera del Perú, ahora es mixto, antes era Colegio Nacional de Mujeres, Banderas del Perú. Así se presentaba en un desfile escolar y todas las bellas féminas marchaban, ¿no? Con una hidalguía y con unos pasos, ¿no? El 8 de septiembre o el 28 de julio. Igualmente, los varones de José de San Martín, colegio, los mencionaban y pasaban todos bien uniformados, vestidos como San Martín, en el mismo 8 de septiembre. Muy bonitos desfiles se hacían antes, ¿no? Y los nombraban Colegio Nacional de Varones, José de San Martín, y entraba toda la delegación de José de San Martín, puros varones, vestidos con ropa, le hacían pues esos atuendos de, ¿no? de esa época, pues de José de San Martín, lo vestían de José de San Martín y toditos marchaban unos desfiles muy bonitos, cuando solamente eran hombres, cuando bandera de Perú eran mujeres. Muchas de ellas también salían de aguasis vestidas y marchaban, o sea, de águilas. ¿No? Muy bonito desfile, ¿no? Ahora todos son, pues, mixtos, ¿no? Todos son mixtos. Pero es muy bonito estudiar con puras mujeres y es muy bonito estudiar con puros varones. De verdad que es una experiencia muy bonita. Pero bueno, ya eso el Estado peruano ha quitado, ¿no? Tiene que ser educación, ¿no? Dice mixta, ¿no? Mixta. Bueno, pues se quitó esa tradición, pero muy bonitas promociones salían, ¿no? Bien. Bien, esa era la educación formal y se impartía al Yachayhuasi, ¿no? Que era solamente un colegio solo para varones. Y era exclusivo solamente para los hijos de la nobleza, ¿eh? No cualquiera, no, también el pueblo no estudiaba. Era riguroso y planificado. Sin embargo, la educación formal se impartía en el hogar. El pueblo, pues, los padres transmitían, ¿no? Las enseñanzas, ¿no? Solamente los padres, iba de generación en generación. Y era espontáneo. Así es. Ya, vamos a terminar aquí. La educación formal, el Yachayhuasi, conocida como Casa del Saber. Era el lugar donde los hijos varones de la nobleza recibían la educación. La educación estaba basada a cargo de un amauta.
Lo que ahora es docente, profesor, miss, como ustedes quieran decir, en ese tiempo era maestro o amauta. ¿Ya? Bueno, amauta para incas, actualmente docente. ¿Ya? Amauta es para incas como docentes para, ¿no? Para la época de ahora, ¿no? Bien. La enseñanza era memorista, tenían que aprendérselo todo con punto y coma. Se le enseñaba la lengua, retórica, religión, matemática, historia, ¿no? Militarismo y política también, ¿no? Y se le enseñaba a gobernar. Así es. Bien, chicos, hasta ahí entonces. ¿Está claro alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo está claro. ¿Sí? Ya. A ver, creo que todo está claro porque nadie me dice nada. A ver, Carla Vargas, ¿tienes alguna pregunta? Ahora sí prendan sus cámaras que estoy grabando. Todos prendan sus cámaras. Jeremy, Naomi, Luciano, todos prendan sus cámaras. A ver, Carla. Todo bien. Fabricio, ¿tienes alguna pregunta? Ivette, ¿alguna pregunta? Nicole, Lenny, Roberto, Sayed, Lenny, perdón, Jeremy. No, no está A claro. ver, yo pregunto, ¿cuál es la base económica del Imperio de los Incas? Fácil. Agricultura. Muy bien. Agricultura. La agricultura también iba de la mano de la ganadería y la manufactura, ¿no? Sí. Manufactura, ya. Muy bien. Listo. Eso era entonces la base económica de los incas. Muy bien, chicos. Bien. Habían diferentes tipos de tierras. Habían diferentes tipos de tierras. Por ejemplo, las tierras del sol. Las tierras del sol. Yo ¿Para, me puedo decir ¿Para qué se trabajaba esas tierras? ¿Para quiénes? En las tierras del sol. destinados al mantenimiento de los sacerdotes. Muy bien, sacerdote. ¿Y quién más? Habían unas mujeres puras, vírgenes de las Y las tierras. vírgenes del Y para la sol. preparación. Vírgenes del Las sol. águilas, muy bien. ¿Y las águilas a dónde iban? A las iglesias, a los templos. Ellas iban No, al Ayahuasí, al ¿no? Ah, ya, templo. Jeremy, tu cámara. Ellas iban al Ayahuasí, ¿no? Muy bien. Ya, muy bien. ¿Y por qué tenían que ser vírgenes? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser vírgenes de Porque, 12 a 14 porque años? era Y las más para un bellas. dios. ¿Cómo? Porque era para servir a un dios. Porque ellos Bueno, pensaban que el porque Inca era era un para dios servir al y Inca ellos. y el Inca se consideraba un ser divino. Sí, te he recordado, no he dicho nada de los dos. ¿Ya? A ver, ¿no se escucha? Ya, bien, chico. Yo sí lo Entonces, escucho perfectamente, ok, Miss. ok. De repente es el internet que está No, no, fallando. Ya, Luciano, no te preocupes, es el internet que está fallando. A ver, Lenny, ¿quiénes eran los que, o cómo se le llamaban los maestros en la educación dentro del Imperio Incaico? los amautas, mis. Muy bien, los amautas, muy bien, Lenny. Dime, Roberto, ¿quiénes eran las encargadas de enseñarle a las aquias dentro de los aquiahuasis? ¿Alguien que me diga? A ver, se le olvidó a Roberto. A ver, Roberto. Las ma... A ver. Apunten, se viene al examen. Las mamaconas. Ellas se encargaban, ya, ellas se encargaban, pues, para los hombres eran amautas, para las mujeres, solamente para las vírgenes del sol, ayahuasí, eran las mamaconas. Recuerden que las colcas servían de almacenes, los tambos también, ¿no? Había ciertos tipos de, ¿no? Se podría decir, de producción, pero lo utilizaban para el descanso, ¿no? De los diferentes trabajos que hacían alrededor o de los mensajeros que iban y entregaban diferentes, ¿no? Vale la redundancia, mensajes a quién? Al Inca. Recuerden, el Tucurricu, apunten, recuerden, el Tucurricu era el supervisor de toda la administración colonial. Los Tucurricu era el ojo del Inca, o eran los ojos del Inca. ¿De acuerdo? Bien. Había diferentes provincias. A las provincias se les conocían como guamaní. ¿De acuerdo? Y hablaban el quechua. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién era el gobernador de una provincia? El que gobernaba una provincia. Porque ustedes saben que el curaca era el jefe de los ayú, pero había un gobernador por cada provincia. El gobernador de la provincia eran los apunchic, ¿de acuerdo? Gobernador de provincias, apunchic.
¿ya? Había también, ¿no? El mayor de ellos, el jefe de familia, el que pertenecía a una familia, un ayú, ¿ya? Fuera de Curaca, o sea, dentro de la familia, ¿ya? Había ahí el parentesco. El famoso purej, no puré de papas, ¿ah? Purej con J, purej. Y lo que hacían las festividades, los incas que hacían en diciembre, ¿no? El culto al sol, ¿no? La famosa fiesta del Inti, ¿no? Del Inti Raymi, ¿no? Ahí habían unos ritos muy famosos que se le hacía a los jóvenes, a los incas que eran jóvenes, tenían 12, 13 años, 15, ¿no? Así como ustedes, por ejemplo, ¿no? La gente, pues, que del tiempo de los incas que eran así jovencitos, así como ustedes, la edad de ustedes, ellos hacían un rito especial, ¿no? El guarichicuy, ¿no? ¿No? Donde ellos probaban su actividad viril, decía, ¿no? Había un rito ahí. Y esos ritos los preparaban aquí en las akyas, pues. ¿Por qué? Porque ahí el Inca, pues, bailaba, danzaba, todo. Era una fiesta total en todo el imperio. Muy interesante el Inti Raymi. Bien, chicos, entonces los dejo. Hacen las 5 primeras preguntas de su libro, ¿ya? Hacen las 5 primeras y la mandan ahora mismo para revisarla, ¿ya? Mañana no, ahora mismo. porque Miss, ¿de qué página? ¿De qué página? Donde dices Incas 1, hija, no recuerdo la página. Donde dice Incas 2, perdón, Incas 2. Donde dice Incas 2, ¿ya? Está en... El tema Incas 2, ¿ya? Donde están las preguntas del 1 al 5 nada más, ¿ya? Cuídense, chicos. ¿Ya? Cuídense. Hasta mañana. Calla cama. Hasta luego, Miss. Muy bien.